Amén, mis amados hermanos, mis amados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una de las clases de nuestros libros poéticos. Bueno, recordemos que esta es nuestra primera, segunda, tercera, nuestra cuarta clase sobre los libros poéticos del Antiguo Testamento. Recordemos, la primera clase fue la introducción a los libros poéticos, en la cual se nos mostraba un género literario distinto en el cual nosotros podemos profundizar e indagar mucho más sobre sus costumbres, su cultura, y entendiendo ese género literario íbamos a poder entender de mejor forma cómo se expresaban o lo que querían decir en ese tiempo los hebreos, el pueblo de Israel. Bien, y también después venía la segunda clase, en la cual vimos el libro de Job. La tercera clase vimos Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Y ahora en esta cuarta clase vamos a ver el libro de Salmos. Amén. Bueno, como ya subimos el material, la primera diapositiva, que es la portada, dice libros poéticos, Antiguo Testamento, Salmos, que dice como subtítulo la alabanza. Bueno, la segunda diapositiva dice origen y fecha. Bueno, dice, el título en el texto hebreo significa alabanzas. Más adelante los rabinos lo designaron el libro de las alabanzas. El título hebreo en realidad es Teiyum. No sé cómo se pronuncia, pero es importante. Pero está en un recuadro que está en la diapositiva enmarcado en un rectángulo gris. Así se escribe, hay que entender más o menos cómo se pronuncia esa palabra para así tener una idea en lo que en realidad quiere decir ese título hebreo. Pero bueno, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la llamó Salmos y la podemos ver en Lucas 20:42. Vamos a Lucas 20:42, que dice, Lucas 20:42, dice, pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, como podemos ver, dice, en el libro de Lucas está comprobando que el libro de Salmos también lo escribió el rey David, o por lo menos pasajes que escribió el rey David, porque también lo vamos a ver, hay una gran confusión. Muchos creen que solamente el rey David y Salomón lo escribieron, pero no, acá nos vamos a dar cuenta y vamos a enseñar y vamos a comprobar que no es así. También podemos ver el libro de Hechos 1:20. Busquemos Hechos 1:20, que dice, porque está escrito en el libro de los Salmos, se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella. No estamos buscando lo que significa esa palabra en sí, sino que queremos enfocarnos en que sí, en el Nuevo Testamento tenían los libros de Salmos, lo habían escuchado, lo habían leído, lo habían hecho partícipe de sus vidas. El verbo griego, de donde el sustantivo salmos viene en esencia de jalar o tañer. Y jalar o tañer es rascar. Pero rascar, ¿qué cosa? Cuerdas. En su conclusión, esta esencia, asociada con un acompañamiento musical, nos da una perfecta alabanza. Ojo con esto. Dice, ¿por qué jalar o tañer? Rascar cuerdas. Generalmente se le da a las personas, a los hermanos que están en el misterio de alabanza, a los adoradores en realidad, a los adoradores que utilizan instrumentos de cuerda. Por ejemplo, un guitarrista, antiguamente el que tocaba el arpa, a ellos se les llamaba tañedores. Por eso cuando ustedes escuchen a un adorador o a alguien que pertenece al misterio de alabanza y digan, no, él es un gran tañedor, es porque toca un instrumento de cuerdas, está rascando cuerdas, pero a la vez es una alabanza, una adoración consagrada, llevada a nuestro Padre Celestial, no cualquier alabanza. Destinatarios. Bueno, los destinatarios. Fue esto la adoración para el pueblo judío o cristianos. Esto puede ser para los cultos, para cualquier tipo de servicio. Los salmos se utilizaban para muchas cosas. Los salmos eran, por decirlo, era un libro, un género literario, poemas plasmados de estas personas, de reyes, de todo tipo de personas que escribía, ¿cierto? Que conocía, que tenía una cercanía con el Señor,
escribían, lo plasmaban como un poema y ese poema lo elevaban en adoración. Eran las vivencias, las experiencias personales de la vida diaria. Fecha. Bueno, la fecha del libro de Salmos está entre 1410 a 537 a.C. aproximadamente. Podemos ver que era de 1410 hasta el periodo exílico, aproximadamente 90 a 100 años. La tercera diapositiva que dice autor. Bueno, el autor, desde la perspectiva divina, apunta a Dios como su autor, porque todo se refleja para él. Bien, y inspirado por él. Se puede identificar a un grupo de más de 7 compositores. ¿Por qué compositores? Porque, como lo dije anteriormente, estos compositores plasmaban todas sus vivencias, toda su experiencia, todo lo que estaban, que querían llevarle al Señor como oración, como petición, como algo que decirle, cuando uno está clamando, ¿cierto? Entonces, todo esto lo plasmaban en poemas y lo llevaban en alabanza, en adoración al Señor. Por ejemplo, como dice ahí, hubieron 7 compositores. El rey David, que escribió 73 a 75 salmos. Algunos dicen 73, otros eruditos dicen 75. Entonces, de 73 a 75. Los hijos de Coré, de 10 a 11 salmos. Igual que anteriormente, algunos dicen 10 u otros dicen 11. De 10 a 11. Asaf, 12 salmos. Salomón, 2 salmos. Moisés, un salmo. Emán, también Emán, un salmo escribió. Etán, un salmo. Y Anónimos, 48 a 49 salmos. Se dice que esos anónimos también nombran a Esdras, también que escribió algunos salmos anónimos, pero no se ha llegado a una conclusión fidedigna de, de esa presunta respuesta. Así que no es seguro, pero como Esdras era un gran escriba, entendía mucho de la palabra y era de un periodo posexílico, algunos anónimos lo adhieren a él, pero no es nada seguro, no está comprobado. Este libro, como lo dije anteriormente, cubre entre 1000 a 900 años de historia judía aproximadamente. Recordemos, ¿por qué de historia judía? Ustedes dirán, porque son los tiempos en que ellos clamaban al Señor y lo expresaban, como dije anteriormente, y se lo puede decir siempre, es un libro poético. Todas sus experiencias, todas sus vivencias la plasmaban en poemas, y esos poemas iban de adoración al Señor, en cuanto a cánticos, en cuanto a necesidades, a dudas, a miedos, a gozo, a todo, todo. Es por eso que la introducción de los libros poéticos es muy importante tomarla, aprenderla, meditarla, reflexionarla, estudiarla, para entender cómo se expresaban nuestros hermanos en esos tiempos. Bueno, siguiente diapositiva. Dice tema y propósito. Los salmos eran el himnario del templo, compuesto por poemas que se cantaban. Es el libro más largo de la Biblia y se encuentra aproximadamente en el centro de ella. Como tal, era una guía para la oración y la alabanza. Es verdad, el libro de los Salmos es el libro más grande que contiene la Biblia. Está en el centro de ella, ¿cierto? Y bueno, y como tal, como dice en la diapositiva, era una guía para la oración y la alabanza, por lo que ya explicamos anteriormente, dado los gozos que tenía, los miedos, el clamor, era subido como cuando uno está orando. Así que era una guía muy importante el libro de Salmos para cualquier cristiano, bueno, para cualquier hebreo. Los salmos contienen melancolías, dudas, alegrías y esperanzas de todo corazón humano. Entonces, como les dije anteriormente, eran vivencias, eran experiencias y estaban todos plasmados en un poema. Hay salmos de fe para la adversidad, para la alabanza, para la santidad, arrepentimiento y de la naturaleza. O sea, era una oda a Dios, era una oda a todo.
Todos los querían expresar en gratitud, en melancolía, en tristeza, en incertidumbres. Todo lo querían plasmar en un poema para llevarlo, para elevarlo como un cántico, como una adoración a nuestro Padre Celestial. Entonces todo era una alabanza agradable a Dios, no cualquier alabanza, no cualquier adoración. Por eso el Señor quiere adoradores en espíritu y en verdad, como los salmistas. Por eso se le dice a los del ministerio de alabanza, a los ministerios de adoración, eres salmista. A los que cantan, eres salmista. ¿Por qué? Porque el salmista tiene que abrir los cielos. Los salmistas abren los cielos, los tañedores abren los cielos. ¿Y por qué abre los cielos? Porque se está llevando esa alabanza, esa adoración que agrada a Dios, no cualquiera. Amén. Bueno, también existen salmos al rey para emplear en la coronación o las ceremonias de palacio. O sea, habían también salmos formales, alabanzas, adoraciones formales que empleaban, ¿cierto?, para emplear coronación o ceremonias formales. La otra diapositiva, tema y propósito, dice, también hay salmos mesiánicos, muy importante, mesiánicos, del Mesías, Jesucristo. O sea, ya en esos tiempos ya estaban adorando, estaban exaltando, estaban avisando, estaban exclamando, y hay un Mesías. Y son de especial importancia por el significado y lo trascendental que sería. Todos sabemos la significancia de lo que vendría y lo trascendental que iba a ser hasta el día de hoy y hasta los días de mañana. Así que es muy importante cuando hay salmos mesiánicos, porque ya estaban dando un ápice, estaban dando una señal de lo que iba a venir. Los salmos históricos tienen especial significancia para los hebreos, ya que transmiten la fidelidad en cuanto a su pacto. Los salmos históricos, ¿cierto?, transmiten la fidelidad del Señor con su pueblo y también la fidelidad que también su pueblo le podía dar a su Señor, que es Dios. Entonces, por eso es que se transmite fidelidad de ambos lados. El libro de los Salmos es demasiado extenso y variado para permitir bosquejarlo como tal. Pero se debe observar que se divide en 5 libros, que son más pequeñitos, quizás para recordar al lector los 5 libros del Pentateuco. Ahí es muy importante porque hemos dicho que Salmos es el libro más grande de la Biblia. Tiene 150, 150, lo vamos a revisar de inmediato para que lo vean, para tener un número exacto. Tiene 150, disculpen, tiene 150 capítulos. Es el libro más largo de todo el Antiguo Testamento y de la Biblia. Como dice, es muy variado, por lo que hemos dicho. Hay lamentos, hay gozo, hay tristezas, hay dudas, melancolías, hay de todo en el libro de los Salmos. Clamores, y bosquejarlo como uno solo es un poco difícil, por eso tiene una variedad. Y por eso se debe observar en 5 libros. ¿Se recuerdan cuando hicimos la clase del libro del Génesis? El libro del Génesis está dividido por la creación, ¿cierto? Y los patriarcas. Acá lo mismo. Acá está dividido, no dividido en sí, sino que uno lo divide en 5 partes para ir en un orden, porque el libro es muy extenso, entonces para hacerlo de forma más entendible, más ordenado. Cada libro termina con, que son 5 libros en 5 divisiones, no 5 libros, son 5 divisiones, termina con una doxología. ¿Qué es lo que es una doxología? Alabanza a Dios. Entonces, cuando ustedes lleguen, por ejemplo, 5 libros, entonces uno dice, la doxología siempre termina con una alabanza a Dios. El último capítulo siempre termina con una alabanza a Dios. Vamos con la otra diapositiva, que dice así. De mi propósito. Libro. Los 5 primeros libros de los Salmos, como es la división más o menos. Por ejemplo, libro número 1 del Salmos. Se supone que el Salmo del Salmo 1 al 41, pero acá lo pusimos del 3 al 41 porque después les quiero explicar algo. Libro 2, Salmos del 42 al 72. Libro 3, Salmos del 73 al 89. Estos son los capítulos. Libro 4, Salmos del 90 al 106.
Libro 5, Salmo del 107 al 150. Voy a repetir un poco. Libro 1 de Salmos, o la primera división, que es del el capítulo 3 hasta el capítulo 41. La segunda división del capítulo 42 al 72. La tercera división del capítulo 73 al capítulo 89. La cuarta división del capítulo 90 al 106. Y la quinta división del capítulo 107 al 150. Le dije que al principio que el capítulo 1 y 2 los iba a poner aparte para un significado. Por ejemplo, Salmos 1, capítulo 1, valora el Pentateuco, la ley de Moisés, la voluntad de Dios y sus promesas. Y el capítulo 2, recuerda el cumplimiento del pacto davídico y la victoria sobre el mal, el reino eterno a los que creen en el futuro reino mesiánico. Y en una de forma destacada, en un cuadrado amarillo, puse los dos juntos, por estos dos capítulos, enseñan la vida eterna en el Mesías por medio de creer en la palabra. Entonces también nosotros eso estamos ejecutando, creer en el Mesías, creer en Jesucristo, ¿cierto? Por medio de creer en la palabra. Por medio de la palabra nosotros escudriñamos la Escritura y la Escritura da testimonio de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y es lo mismo que se le trataba de inculcar a los hebreos en los salmos. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. Espero que estén entendiendo, espero que estén estando sumergidos en lo que es este tema de los libros poéticos. Bueno, en esta diapositiva dice como título contenido. Y el primer punto de esta diapositiva, por ejemplo, del contenido, la alabanza o salmos es muy importante en los libros poéticos, porque son parte de la palabra de Dios. Estamos todos ya hemos dicho que son las vivencias, las experiencias del día a día de una vida entera en caminar. Recordemos que existe un capítulo que es de Moisés, que habla del éxodo, también del rey David. Imagínense las guerras, todo lo que pasó, Salomón en su sabiduría. Entonces hay mucho que desmenuzar, mucho que entender, mucho que aprender del libro de Salmos. Es por eso que son parte de la palabra de Dios, es muy extenso. ¿Por qué? Porque de una forma, a grandes pinceladas, toma de todo lo que es la Biblia, de todos los tiempos, para ponerlo, para incrustarlo, para dosificarlo en el libro de Salmos. La poesía es un tipo de literatura. Fíjense, recordemos que la poesía es una literatura muy particular, ¿cierto? Entonces la poesía es un tipo de literatura figurada y emocional, distinta de la histórica y profética. Este tipo de literatura, recordemos, es figurada y emocional. Las vivencias, el clamor, mis gozos, mis tristezas, emociones, y figurada, porque se transmite de una forma poco entendible. Recordemos el libro del Cantar de los Cantares, el libro de Eclesiastés. Lo transmiten de una forma bien particular. No así como la histórica y la profética. Son literales, ¿cierto? Son poemas y canciones que alientan y motivan. Muchas veces, como se dijo en las diapositivas anteriores, ¿por qué alientan y motivan? ¿Cuántas personas, cuántos predicadores no han abierto un servicio, un culto con palabras de salmos? Muchos. ¿Por qué? Porque vienen palabras de aliento, vienen palabras de motivación, vienen palabras de esperanza, de fortaleza, de contención que el Señor nos da a través de este libro de las alabanzas, esa alabanza agradable al Señor. Generan un cambio agradable en la lectura de la Biblia, por supuesto, por su forma literal, por su forma literaria, por la forma en que se expresan, por la forma en que exponen todo tipo de circunstancia, sea adversa o positiva, la plasman de una forma en la cual te llena de gozo, ya que la subían en una alabanza agradable a Dios, en una adoración. Y esa adoración es perfecta y te hace llenarte a ti de motivación para seguir los caminos del Señor. También dice un punto en este diapositiva, generan un cambio agradable en la lectura de la Biblia. Por supuesto, abarca distintos temas, como la mayoría de las experiencias de vida que uno pueda vivir.
como lo dije anteriormente, están las vivencias, están las experiencias de vida de cada persona que escribió una parte de este libro. Entonces, y como lo dijimos, abarca distintos temas, desde la tristeza hasta la alegría, desde el gozo hasta los miedos, la incertidumbre, las dudas, pero también viene la parte profética, como en la mesiánica, ¿cierto? Ya hablaban de un Mesías. El otro punto de esta diapositiva dice, en el culto al Señor pueden estar presentes en la apertura y clausura del culto, ¿cierto? En las oraciones, alabanzas y la predicación. Es decir, puede ser el texto principal del culto sermón o solo agregar emoción. ¿Por qué? Porque el libro de Salmos es muy completo, eh, es muy completo, da mucho énfasis para cualquier tipo de para cualquier tipo de palabra. Como dijimos anteriormente, puede ser como un texto principal, puede estar en el culto como un sermón principal, o solo agregar emoción a través de una oración, o de una alabanza, o de un consejo, de una administración. El libro de los Salmos es un libro poético en la cual te llega muy fuerte la adoración, así como el Señor. Es un libro en el cual nosotros podemos sacar mucha experiencia, mucha riqueza de estas experiencias, de estas vivencias para llevarla a la vida personal de uno. Por ejemplo, imagínense, en el libro, por ejemplo, de Salmos 4 y 5, dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Y el 8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Son palabras muchas veces enriquecedoras, que nos fortalece completamente, en la cual llevamos en nuestra vida diaria. Entonces son las palabras que los salmos nos acompañan en todo momento de nuestra vida. Imagínense, son 150 capítulos, hay muchos salmos en los cuales nos acompañan en nuestra vida diaria, en nuestra boca, en lo que nosotros expresamos y también cuando estamos bendiciendo a otra persona. Tomen atención en eso, reflexionen en esto. Cuando ustedes prediquen, cuando ustedes suelten una palabra, van a ver que también están incluidos los salmos. ¿Por qué? Porque inconscientemente nos fortalece, nos llega, nos alimenta, nos motiva también de una forma espiritual para nosotros y para comunicarla, para enseñarla. La otra diapositiva, que también es por título lleva contenido. En el libro de los Salmos existen dos grandes divisiones, aparte de las 5, ahí puse 5 libros, pero igual son divisiones, pero acá tiene dos divisiones, o subdivisiones, como quieran llamarle, que es el lamento y la alabanza. Vamos al lamento. El lamento es el dolor e indignación con la maldad en el mundo. Pecado es igual a equivocaciones por apartarse de Dios. Orar a Dios para que Él sane al mundo. El lamento es una respuesta a la maldad del mundo. Los poemas de lamento predominan los primeros 3 libros de los Salmos. A ver, vamos por parte. ¿Qué es lo que es un lamento? Cuando tú te lamentas por algo es un dolor interno, una indignación de algo, ¿cierto? Pero acá dice que es el dolor y la indignación con la maldad del mundo. ¿Y cuál es la maldad del mundo? El pecado. Son las equivocaciones que suceden por apartarse de Dios. Y aquí hay mucho lamento, acá hay mucha parte donde se apartan de Dios y están clamando. Bien, orar a Dios para que Él sane al mundo. Esa es la solución. Recuerden, la maldad se combate con lo bueno. Oración, oración. Nosotros tenemos que orar en todo momento. Velar y orar, estar clamando en todo momento. Orar sin cesar, dice la palabra. Es por eso que la oración, la comunicación con el Padre, con nuestro Padre Celestial, nos van a dar las directrices, nos van a dar las acciones, el cómo tenemos que hacer. Jesucristo oraba mucho. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo necesitaba esa dirección de parte del Padre, la dirección perfecta, para no caminar bajo su propio razonamiento, sino que bajo la voluntad de Dios. Dice, el lamento es una respuesta a la maldad, obviamente, a la maldad del mundo. Cuando el mundo está mal, uno se entristece en nuestro corazón, las entrañas se empiezan a comprimirse, ¿cierto?
Y es un malestar, es un malestar a la respuesta de la maldad del mundo. Los poemas de lamento predominan en los primeros 3 libros de los Salmos. Suficiente. Alabanza. Poemas de alabanzas. Son alegres y de celebración. Ellos dicen las cosas buenas del mundo y de nuestras vidas. Los poemas son gratitud a Dios. Hay poemas de alabanzas a lo largo de los 5 libros de los Salmos. O sea, en los 5 libros hay hartos porcentajes de las alabanzas. Recordemos que hay lamentos y alabanzas, pero las alabanzas son las alegres, son celebraciones, son las cosas buenas del mundo, a las cosas que le gusta a Dios. Y eso tenemos que tomar para nuestra vida, para ejecutarla. Y también tomar lo de los lamentos, la indignación, lo que nos duele por apartarnos de Dios para no hacerlo nosotros. Es la enseñanza más grande. Dice, en un recuadro que está de color calipso, dice, de lamento a la adoración. Hay un cambio profundo. El libro de los Salmos enseña que hay dolor en el mundo, pero debemos celebrar por creer en la promesa del Mesías y la vida eterna. Recordemos, amados hermanos, nuestra vida aquí, lo que dice el recuadro lo voy a resumir en pocas palabras. Esta vida que tenemos en este momento es momentánea, porque nosotros vamos a morir físicamente, ¿cierto? Es momentánea, pero nosotros estamos preparados no para la vida momentánea, nosotros creemos en Cristo porque creemos en la vida eterna. Entonces en eso hay que luchar, por eso no hay que apartarse de Dios, por eso hay que caminar bajo la voluntad del Señor, porque creemos en la vida eterna, y yo quiero la vida eterna, yo quiero vivir eternamente, pero con Dios al lado, pero tenemos que hacer lo bueno. Amén. Bueno, en nuestra siguiente diapositiva dice contenido, también dice tipo de salmos, y acá podemos ver los tipos de salmos, por ejemplo, lamento personal o en grupo. Y ahí sale todos los capítulos de los salmos, por ejemplo, del 3 al 7, y después empiezan a saltarse 12, 13, 22, del 25 al 28, el 35, pero son los capítulos. También dice, juntamente con todos esos capítulos, porque llega hasta el 143, no seguidos, sino que saltados, es por eso que está la fotografía, ¿cierto? Una instantánea ahí que nos indica acto de adoración, expresa necesidad de la liberación de Dios. Ese era el lamento personal o el lamento en grupo, expresaban la necesidad de la liberación de Dios. ¿Por qué? Porque les dolía algo sobre el pecado, sobre la maldad del mundo, sobre los que se apartan de Dios, o cuando uno se apartaba y dolía. Y eso es un lamento, lo que hablamos, es un dolor. También está acción de gracias. También ahí salen los capítulos, ¿cierto? De acciones de gracias, y el acto de adoración de la acción de gracia era recordar las bendiciones de Dios expresando gratitud. Otro tipo, por ejemplo, de coronación, como lo dijimos anteriormente, de ceremonia, algo más formal, describe el dominio soberano de Dios. El peregrinaje establece un estado de adoración. Un tipo real retrata a Cristo gobernante y soberano, ¿cierto? Otro tipo de salmos, de sabiduría, dice, instruye en la voluntad de Dios. Y otro tipo de salmos es imprecatorio, invoca la ira y el juicio de Dios en contra de sus enemigos. Bastante fuerte, es muy bueno las secciones que vienen. Es muy buena también el significado de los capítulos para que uno se haga una idea de cuál es el objetivo de lo que estaba plasmado en ese poema para el Señor. Siguiente diapositiva. Acá tenemos profecías mesiánicas en los salmos. Imagínense. Por lo menos salen 20 puntos de profecías mesiánicas. Por ejemplo, en el Salmo 2 y 7 dice, Dios anunciará que Cristo es su Hijo. ¿Y cómo lo podemos confirmar? Biblia confirma Biblia. Está en el libro de Mateo, en el libro de Hechos de los Apóstoles y en el libro de Hebreos. También está, todas las cosas serán colocadas bajo los pies de Cristo. Como tercer punto, Cristo será resucitado de la tumba. Cuarto punto, Dios desamparará a Cristo en su momento de agonía. Quinto punto, Cristo será objeto de escarnio y ridículo. Sexto punto,
Las manos y pies de Cristo serán perforadas. Séptimo punto, apostarán por la ropa de Cristo. Octavo, ni uno de los huesos de Cristo será quebrado. Y así vamos a ver 20 puntos de profecías mesiánicas en los salmos. Y ahí mismo, en ese recuadro, están los salmos en que aparece todo lo que está profetizando el libro de Salmos, valga la redundancia, y viene también con la Biblia, confirma Biblia, en pasajes del Nuevo Testamento. Es muy importante, lo pueden corroborar, es un libro totalmente lleno de Dios, inspirado por nuestro Padre Celestial, porque tienen un mismo objetivo. Desde el principio hasta el final es un mismo significado. La vida y el significado de la muerte de Jesucristo por amor a nosotros. Entonces, es muy importante ver este tipo de profecías mesiánicas. Miren, la otra diapositiva también que dice contenido dice Cristo en los Salmos. Y ahí podemos ver varias veces a Cristo en los Salmos. Por ejemplo, voy a nombrar algunos. La importancia, por ejemplo, encarnación, crucifixión, resurrección. Está en el Salmos del capítulo 2, versículo del 1 al 12. Y también, sí, también hay unas citas en el Nuevo Testamento. Entonces podemos corroborarlo, todo está corroborado, tanto en el Antiguo Testamento, imagínense, del año 1410 hasta el 537 antes de Cristo, se corrobora con los libros del Nuevo Testamento. Entonces, es un libro perfecto, es un libro lleno de vida, es un libro lleno de poder, es un libro espiritual en el cual nos marca como seres humanos, es un libro espiritual que nos marca como hijos de Dios, es un libro en el cual nosotros podemos sacar mucho contenido, mucha enseñanza para aplicarla a nuestra vida. Es muy importante el libro de los Salmos, los libros poéticos, recordemos, la literatura que ocupaban es muy particular, en la cual nos ayuda a impregnarnos de la visión, de la visión, de la misión que quería nuestro Padre Celestial para con Cristo Jesús. Para con Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que entender cómo pensaban en esos tiempos. Podemos, no sé, por ejemplo, podemos sumergirnos un poquito en lo que era la mente de nuestro Dios. Y ahí vamos viendo en el libro de los Salmos cómo habla de gozo, habla de penas, de tristezas, de dudas, de clamores. Estamos hablando de lamento, estamos hablando de alabanza, estamos hablando de alegría, pero también estamos hablando de palabras proféticas sobre el Mesías, ¿cierto? Profecías mesiánicas, que iba a venir un Cristo, o también cómo fue la vida de Cristo en esas profecías mesiánicas. Recordemos, sí, cómo habla de los huesos que nos, ¿cierto? Que los huesos, que ningún hueso iba a ser triturado, como Cristo será traicionado por un amigo, Cristo ascenderá al cielo, o sea, todo eso sale en los salmos, todo eso sale en los salmos y son profecías mesiánicas. O sea, aparte de todo lo que dije de lo emocional que hablamos anteriormente, de lo emocional, también está en las profecías mesiánicas y también está Cristo en los salmos, literalmente. Entonces es un libro de mucha vida, de mucho amor, de mucho poder. Y en nuestra última diapositiva dice, capítulo 1 de los Salmos, del versículo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Son pasajes muy importantes, son pasajes muy poderosos, en la cual desmenuzando cada pasaje, desmenuzando cada línea, desmenuzando cada parte, si reflexionamos y meditamos, son palabras muy poderosas, a pesar de ser dos o tres versículos. Por ejemplo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué estás escuchando tú? ¿Qué voz estás escuchando tú? ¿La del mundo o la de Dios? Entonces ahí empezamos a separar. Ni estuvo en camino de pecadores. ¿Te apartaste de lo malo cuando supiste de qué es lo que le agrada a Dios? ¿Te apartaste de lo malo por lo cual Jesucristo murió por cada uno de nosotros? Tenemos que, como dice la palabra, Jesucristo dijo, toma tu cruz cada día y sígueme.
Cada día dice, ni estuve en camino de pecadores. O sea, tenemos que apartarnos de la maldad, tenemos que apartarnos del pecado. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En ningún momento se ha podido ser juzgado. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo recto. O sea, acá habla de una persona que tenía que hacer lo recto ante los ojos del Señor, para que no sea juzgado, para que no sea apuntado con el dedo, como lo hacen con muchos de los cristianos, perseguidos, pero muchas veces los cristianos fallamos. Pero esta es la idea, no fallar para no sentarnos en sillas escarnecedores. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No hay nada más sabroso, no hay nada más bueno, no hay nada más edificante que leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos da vida, nos enseña, nos da fortaleza, nos guía, nos orienta y nos da palabra de amor, de fortaleza, de esperanza. Y cumple sus promesas. Es un libro de promesas. Recordemos que siempre el Señor me puso en mi corazón hace muchos años. Yo era muy joven con respecto a la palabra, a los caminos de Dios. Que muchos podemos leer la Biblia. Y los que leen la Biblia sin espíritu, sin amor a Cristo, es un libro de una historia muy buena, que va con muchas secciones y va correlativa. Pero para un hijo de Dios, este es un libro de promesas. Hay promesas de Dios. Y el Señor eso es lo que quiere. Que esa es su delicia. Que el Señor cumple sus promesas. Porque no es hijo de hombre para mentir, ¿cierto? Todos saben esa parte. No es hombre para mentir, disculpe, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces lo que él dice lo cumple. Dice, y en su ley medita de día y de noche. O sea, no solamente no lo dejo para el final, no, de día y de noche. También hay partes que en otros versículos, en otros pasajes también, por ejemplo, dice mediodía, por ejemplo, en el libro de Josué, día, noche y mediodía, ¿cierto? Meditarás en la palabra de la ley. Entonces, nosotros tenemos que estar meditando, estar reflexionando, estar estudiando, escudriñando las escrituras, porque eso nos va a marcar cómo podemos seguir un camino. Muchas veces en la adversidad, lo bueno es lo bueno, pero cuando viene la adversidad, cuando hay que tomar decisiones, la palabra es la que nos enseña. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado. Un árbol plantado junto a corrientes de agua. Imagínense. O sea, sus raíces están bien arraigadas para que las corrientes de agua no lo boten, no lo muevan. Así como tenemos que estar firmes como cristianos. Dice que da su fruto en su tiempo. Son procesos, pero por los frutos los conoceréis. Es paso a paso. Y su hoja no cae. O sea, vamos a estar firmes en la palabra del Señor. No vamos a doblar rodillas ante los baales. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Pero por supuesto, si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí? Eso es lo que debemos decir todos. Así que, amados hermanos, el libro de Salmos es espectacular. El libro de Salmos es muy bueno, es muy bonito. Es un libro poético que en realidad enciende corazones, enciende espíritus, enciende todo nuestro ser para seguir caminando en pos a la puerta estrecha que es el reino del Señor. Así que este fue el libro de Salmos. Quiero orar por la palabra, quiero orar por ustedes, amados hermanos estudiantes. Y yo sé que este libro le ha llegado profundamente a su corazón y lo van a meditar. Yo sé que después de los libros poéticos vamos a mirar las Santas Escrituras de otro punto de vista. Así que voy a orar por ustedes. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra impartida. Te damos gracias, Padre amado de la gloria, porque eres tu Espíritu Santo el que tú llevas, Señor, a nuestros corazones, Señor, la palabra, Señor. La depositas en nuestros oídos y la llevas a los corazones, Padre, para que sea meditada, para que sea comestible, Señor, para que dé esa comida sólida, para que dé ese alimento, Señor, que necesita nuestra vida, en nuestra vida espiritual, Señor. Te damos las gracias, Padre, porque tú a través de esta enseñanza, a través de estas palabras, Señor, de estos libros, Padre, tú nos das vida, Señor. Tú nos das vida, Señor, Padre, y yo sé que tú has creído en nosotros, por eso tú nos has escogido, por eso tú nos has hecho que nos llevemos a llenarnos de tu enseñanza, porque sabemos que nos vas a usar para llevar palabra, para enseñar a otros, Señor. Padre, te doy gracias por mis amados
estudiantes, alumnos, que yo sé que están dando lo mejor de sí. Padre, fortalécelos, bendice sus familias, bendice sus vidas, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Así que nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.